El presidente Donald Trump, está creándose muchos problemas. Desde que llegó al poder, pues lo hizo pues, con insultos, con presión, con actitudes que no son típicas de un presidente norteamericano, y más viniendo del presidente Barack Obama, que usted puede estar a favor o en contra de lo que ha sido y de lo que fue su política económica, su política social. Usted puede decir que se equivocó aquí, que se equivocó allá, pero usted lo que tiene que reconocer es que el tipo era un caballero. El tipo era un super caballero, sabía ganarse a la gente, era muy detallista, era muy familiar, era como persona número uno. Número uno, y tuvo muchísimos aciertos también como presidente de los Estados Unidos. Y de repente llega entonces el presidente Donald Trump, que es una persona totalmente diferente, es más agresiva, es un empresario acostumbrado a decirle "you're fired" a la gente, y entra entonces en una confrontación muy, muy rápida con algunos sectores, entre ellos con el jefe del FBI. El FBI, o sea, imagínense, el Federal Bureau of Investigation, una organización que es un poder en los Estados Unidos, entra en conflicto y llega a un punto en que sencillamente lo despide. Lo despide, y James Comey, quien era el jefe del FBI, pues esta semana va al Congreso y testifica. Testifica ya bajo juramento, levanta la mano, da su versión de lo que sucedió entre él y Trump con relación al caso de Rusia. Y cuando le hacen las preguntas con relación a que si él tenía algún tipo de duda de si los rusos habían metido la mano en el proceso electoral, dice que no. Si tiene algún tipo de duda de que los rusos han estado influyendo a la Casa Blanca, dice que no. Que si tiene algún tipo de duda de que a él lo sustituyeron por el haber mantenido el proceso de investigación a personas vinculadas con el presidente Donald Trump, y que se le había demostrado mediante investigaciones de los medios de comunicación de que ellos habían tenido relaciones y habían mentido con relación a las relaciones con Rusia, pues dijo que no. Eso significa que claramente a él lo destituyen del FBI porque estaba en un proceso de investigación que podía desencadenar en una grave crisis sobre la presidencia de Donald Trump. Y esto genera obviamente mucha incertidumbre alrededor de esa administración, genera muchísima incertidumbre. Sin embargo, cuando uno ve, y ahí en su pantalla lo pueden ver, la evolución del Dow Jones, o sea, si usted se va al Dow Jones, fíjense acá, ustedes ven, esa es la evolución en los últimos 12 meses. Si ustedes ven, después de las elecciones, comenzó a subir fuertemente el Dow Jones. Comienza a subir el Dow Jones y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo. Es como si el mercado estuviese subestimando el riesgo de Trump. Desde la victoria del presidente, usted ha visto que tiene ese comportamiento ascendente, y eso significa que o están subestimando el riesgo o están sobreestimando el impacto positivo que puede tener la política económica del presidente Trump. Incluso en esta semana que está James Comey diciendo que el presidente Trump lo destituye, o infiriendo que el presidente Trump lo destituye por el hecho de que él estaba investigando a Flynn, quien es la persona que acaba el presidente Trump de tener que destituir por el hecho de sus relaciones con Rusia y haberlas negado. Pues entonces, ante esa situación, uno esperaría que el mercado pues comience a mostrar un comportamiento descendente. Y si vemos ahí en su pantalla, lo que visualizamos es que el mercado sigue subiendo. Ya pasó la barrera de los 20,000 puntos, ya eso es historia. Fíjense bien, está en 21,250. 21,250, ese es el Dow Jones. Eso lo estoy tomando del Wall Street Journal. Fíjense cómo ha subido el mercado. Es decir, que si usted hubiese colocado dinero ahí, usted hubiese ganado mucho dinero en el tiempo que lleva la presidencia o que se eligió al presidente Donald Trump. Ahora, Nouriel Roubini es un profesor de NYU que no es tan optimista. Nouriel Roubini, que debo aclarar,
por lo general es el Mr. Doom o Doctor Doom. Eso significa como el que ve que todo va a ser malo, el que ve que todo va a venir en forma de crisis. O sea, siempre es pesimista. Pero él es pesimista en esto con más razón y más intensamente con relación a lo que estaría sucediendo en los Estados Unidos con Trump. En un reciente artículo dice, mira, la probabilidad de que efectivamente la economía de los Estados Unidos pueda crecer 3%, como asegura la administración Trump que va a crecer, eso es muy baja, por no decir cero. Dice Rubini. Rubini es profesor de NYU, eso es New York University, una de las mejores universidades de los Estados Unidos, localizada, como bien dice su nombre, en Nueva York. De hecho, esa fue una universidad que se fundó por judíos que no lo aceptaban en Harvard. Fue una universidad que ante esto falta de aceptación de judíos en Harvard, pues ellos decidieron crear su universidad. En algunos momentos le llegaron a decir despectivamente New York University, como si fuera la nueva universidad de los judíos, y ahora es una super universidad, NYU, una super universidad. Y ahí hay varios premios Nobel, ahí está Thomas Sargent, por ejemplo, dando clases, y hay varios premios Nobel más de economía. Y Rubini es un celebrity en el área económica. Y dice Rubini, se escribe Roubini, dice Rubini que ese crecimiento de los Estados Unidos del 3% no va a ocurrir. No va a ocurrir porque para ocurrir tendría que ejecutarse su política fiscal, su política de infraestructura, tal como tiene previsto Trump, y que además esa política tenga el impacto positivo que tiene previsto Trump. Y parece ser que las dos cosas van a ser difíciles de lograr. Lo primero es que le va a ser difícil a Trump pasar una reforma tributaria con todos estos problemas que se está originando en el Congreso. O sea, la crítica que está recibiendo Donald Trump por el manejo que está dándole a esta crisis de su relación con Rusia, ese manejo malo que le está dando, pues crea un entorno que lo debilita frente al Congreso y hace que sea poco probable que pueda pasar la reforma tributaria. Si es poco probable que pueda pasar la reforma tributaria, eso significa que no se crearía el entorno que él piensa que sería el adecuado para poder echar hacia adelante el Producto Interno Bruto y llevarlo del 2 al 3%. Eso sería un elemento. El otro elemento es que también hay mucha duda de si será capaz de aumentar la inversión en infraestructura que dice él que va a ejecutar por el hecho de que esto produciría un aumento del déficit público. Y ese aumento del déficit público desembocaría en un aumento de las tasas de interés. Y Rubini dice, ese aumento de las tasas de interés desplazaría la inversión privada, desplazaría la demanda agregada privada. Y al desplazar esa demanda agregada privada, pues disminuye lo que es el proceso de crecimiento económico. Si usted deteriora el proceso de crecimiento económico privado, usted entonces estaría disminuyendo el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, esos son elementos que hay que señalar. Y si no crece la economía en lo que estaría esperando el mercado, entonces el mercado debería comenzar a reflejar eso que sería un nivel de crecimiento más cercano a lo que se tiene hoy día, que está ligeramente por debajo del 2%. Si es así, entonces todo ese boom, y vuelvo a mostrárselo ahí en su pantalla, todo ese boom que se ha registrado en los mercados bursátiles, eso que está ahí, esa subida que usted ve ahí, que es justo después que llega a conocerse la noticia de que el presidente Trump es el ganador en noviembre, ese incremento ahí, fíjense que es un incremento importante, lo que hemos estado viendo en los últimos meses en el mercado bursátil, ese es el Dow Jones, pero si yo tomo el S&P 500 o tomo el Nasdaq, es lo mismo, son variaciones importantes. Eso se estimula porque esperan las empresas que va a mejorar el flujo libre de efectivo, y el flujo libre de efectivo mejora cuando aumentan las ventas, cuando aumentan los cobros. Si usted crece, usted puede mejorar las ventas, puede mejorar los cobros, pero si usted no crece, si el Producto Interno Bruto en vez de crecer 3, como se tiene previsto y como está implícito en esa
variación que usted ve en su pantalla, si en vez de crecer 3, crece 2, entonces eso que está en su pantalla comenzaría a desinflarse. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta, que parece ser que el mercado no está evaluando correctamente el riesgo de Trump. Por una parte, el riesgo de su política económica de que se pueda ejecutar adecuadamente. Y segunda parte, el riesgo geopolítico. Los riesgos geopolíticos que tiene el presidente Trump y que la capacidad de ampliar significativamente por no saber manejar situaciones de crisis, ya sea con Corea del Norte, ya sea con Irak, con Irán, con el ISIS, con todo eso que tiene entre manos los Estados Unidos, si no lo maneja adecuadamente, esa situación que se está viendo ahí de boom del mercado bursátil pudiera revertirse. Entonces, la lección aquí que hay que tener en cuenta es que hay que analizar adecuadamente qué está sucediendo en los Estados Unidos, ver qué impacto pudiera tener sobre el crecimiento económico y esto sobre el flujo de efectivo de los negocios. Y de ahí, entonces, uno pudiera pronosticar lo que puede ser el comportamiento de los índices bursátiles, que no es más que ver lo que va a suceder con el precio de las acciones. Para República Dominicana eso es clave. ¿Por qué? Porque República Dominicana tiene una economía estrechamente vinculada con la de los Estados Unidos. Más de 1 millón de dominicanos mandan remesas, miles de millones de dólares anualmente. Los norteamericanos constituyen la principal fuente de ingresos turísticos. Los norteamericanos constituyen una de las principales fuentes de inversión extranjera. Los norteamericanos constituyen uno de los principales compradores de la mayoría de los bienes que produce República Dominicana. El principal socio comercial de la República Dominicana son los Estados Unidos. Cuando usted ve que los Estados Unidos crece, nosotros nos favorecemos. Pero si usted ve que la política económica, que los riesgos geopolíticos se combinan para desequilibrar el proceso de crecimiento económico y disminuir el crecimiento del PIB, pues entonces eso puede ser negativo para la República Dominicana. Esperemos, en consecuencia, que el presidente Donald Trump pueda enderezar su gobierno y que ejecute políticas que favorezcan el crecimiento, que promuevan la paz y que además le den las oportunidades a los inmigrantes para que se conviertan, como han sido por años, en un eslabón de competitividad del aparato productivo norteamericano y que además facilite la salida de recursos en forma de remesas hacia estos países de Latinoamérica, en particular Centroamérica y República Dominicana, que han ayudado a que estos países se expandan. Vámonos a la pausa.